Bueno, buenas tardes. Es un placer daros la bienvenida a la conferencia de clausura de la quinta edición de la Cátedra de Pensamiento decolonial Aníbal Quijano. Soy Germán Labrador, director de Actividades Públicas, y me congratula la oportunidad de estar aquí acompañando a Rita un año más. Pensaba hacer una breve presentación desde abajo, pero como el año pasado Rita me ha obligado a ocupar este asiento y creo que a permanecer todo el rato. Así que, ya que bueno, estamos cumpliendo un ciclo memorial, leeré la misma presentación del año pasado, pero no, con algunas variaciones que también se ha ido actualizando, pero con algunos elementos comunes en los que se profundiza. ¿Sí? Sí. Hay un poco de eco, me parece. ¿Sí? ¿Puede corregir? ¿No escuchan con un poco de eco? Sí, no sé si... ¿Sí? Es porque soy mujer. Capaz que distancio el micrófono. ¿Ahora mejor, Asa? Ah, claro, es el micrófono. Claro, pero ahí no me oye el streaming. Claro, hay que usar el micrófono. Bueno, reverberaremos. También es un placer, me chivan por ahí, celebrar con Rita el solsticio de verano hoy. Sí, no fue casual que insistiese tanto en este día. Tiene que ser tal día, no tal otro, ¿no? Realmente hubo, o sea, ahora todo se casa. Y quería comenzar agradeciendo no solo la presencia de Rita y la oportunidad de estar acá introduciendo este evento, sino todo el trabajo realizado por el museo desde sus múltiples zonas de intensidad y de trabajo, de acompañamiento, unas más visibles que otras, técnicos, personal de públicos, de mantenimiento, actividades editoriales y centro de estudios. Particularmente a Ana Vidal y Ana Escariz, aquí está, que han sabido acompañar con mucha inteligencia y cuidado esta actividad, pero todas las compañeras que también han estado acompañando y sosteniendo, y con las cuales mañana celebramos Conjuntiva Cero, que es el primer encuentro del tejido de investigación y del trabajo realizado por las investigadoras en residencia de la primera edición del programa de tejidos conjuntivos, de estudios culturales, museología crítica y práctica artística de investigación, cuya primera edición, eso celebramos ahora, y mañana y pasado tendremos también la oportunidad de discutir con las investigadoras sus proyectos en la mañana y tarde del jueves y mañana del viernes, igual que compartiremos el trabajo realizado en los seminarios y nodos críticos. La cátedra de Aníbal Quijano es también la cátedra del programa, y en ese sentido ambas actividades están conectadas, y el lema que organiza la visita de Rita este año, tiempo, arraigo y amistad, es un lema que también queremos hacer nuestro. Decir que esta cátedra surge de un viaje más largo, de los trabajos, acompañamientos de otras personas que han estado acá, ese pasado que tenemos delante, del que ha estado hablándonos Walter Miñolo el lunes, y que forma parte de una lectura de mundo y de la institución que quiso y ha abierto el museo a los sures, a los muchos sures y a lo que de sur hay en los nortes. Abrir las instituciones culturales a otras epistemologías de occidentales o posmodernas, en el sentido de constructoras de esa modernidad colonial, que puedan trabajar para desmontar, para invertir las formas de la dominación que están profundamente inscritas en la cultura. Ese proyecto de sudificar al museo y a sus paseantes, de reconocer lo mestizo, lo criollo que nos habita, es un proyecto que en ese sentido he podido hacer mío en la medida en la que lo he podido heredar, y de esa manera la amistad y la conversación con Rita es parte de ese pasado que yo he tenido delante. Nadie quizás mejor que Rita para
continuar esas conversaciones, esas palabras y ejemplos de Aníbal Quijano, y en ese sentido mencionar su trabajo como divulgadora, crítica y dinámica del pensamiento decolonial, atravesándolo también de las preguntas feministas, las preguntas por la violencia contra las mujeres, la devastación cultural, la pedagogía de la crueldad. En palabras de Walter Mignolo, Rita le metió eso del desmontaje del mandato de masculinidad al pensamiento al pensamiento de Quijano. Ese desmontaje del mandato de masculinidad, que en palabras de Rita Segato es lo que permite que no haya reclutamiento, ¿no? El análisis de ese mandato como parte constitutiva, central del patrón colonial del poder, como clave de bóveda, lugar donde pueda quizás hoy quebrarse, y también su capacidad de pensar desde lo relacional, desde una relacionalidad altamente compleja y sensible, la cuestión de la herencia de Quijano, que activamos dentro también de una mirada relacional y sensible del museo en este tiempo, dentro de la zona de intensidad temporal, ecologías relacionales. Como dije el año pasado, no es fácil resumir la trayectoria de Rita en unas pocas líneas y no lo pretendo. Diré simplemente que es la autora de más de una veintena de libros, publicados en lenguas y lugares diferentes, lo que nos habla también de estas otras geografías y otras circulaciones. Se ha convertido en una de las autoras de referencia para los feminismos críticos a ambos lados del océano. Pero si quisiéramos, o por lo menos si yo quisiera tirar algunos trazos de su pensamiento, mencionaré al menos tres. La pregunta por las fuerzas primigenias, por las espiritualidades fundantes, por las posibilidades no reveladas que hay en los orígenes, en sus zonas oscuras, no nombradas, no capturadas, que desde su tesis de doctoramiento, Santos y Daimones, o Politeísmo afro-brasileiro da tradición arquetipal, está ya fundado en esa también reclamación del politeísmo y de lo que hay de politeísmo en nuestros mundos supuestamente monoteístas, la demanda por el sincretismo, por los rumores, por el milagro también como anclaje concreto en el territorio, un mundo con milagros, con historias, forman parte de mucho, no tan evidente, mucho de su trabajo que ha ido realizando. Todas esas fuerzas que la colonialidad no ha conseguido dominar, ¿no? Más allá de los énfasis en la multiculturalidad, la diferencia y el mestizaje, y todos los problemáticos discursos que intentan y han intentado capturar en el universo neoliberal esas fuerzas. También mencionar en este sentido la nación y sus otros, la cuestión de la raza, la etnicidad y la diversidad religiosa en los tiempos de políticas de identidad, a propósito de esta cuestión, y el elemento fundante de lo negro en la lógica patriarcal, en la lógica nacional, en la lógica edípica. Sobre esto mencionar también un proyecto que tenéis en marcha con Marcelo Brodsky, que también nos ha acompañado este año en la cátedra. El segundo rasgo del pensamiento de Rita, que me parece central y necesario, es la idea del capitalismo como una máquina de extracción y de violencia, cuya base es la violencia patriarcal y racista, como una fuerza que en este último ciclo histórico se expresa con especial intensidad sobre el cuerpo de las mujeres. Libros ya de referencia como Las estructuras elementales de la violencia, Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, o La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y por último, o no, quizás como tercer rasgo, la necesidad de un pensamiento que sea académico, que sea a la vez político, activista y estético. Un pensar que es urgente y es al tiempo hermoso, un pensar que también quiere ser un hacer y un sentir, que es feminista, que es global, que se intersecta con luchas, que escucha y que está siempre también en demanda y urgencia, que busca un impacto, que busca participar en conversaciones globales en las que con frecuencia Rita es también interpelada, a veces quizás más de lo que le gustaría, ¿no? Y ahí quizás algunos trabajos como Reinventar la izquierda en el siglo XXI, la crítica de la colonialidad en 8 ensayos o Contrapedagogías de la crueldad. Y mencionar también ese proyecto que está en marcha y que la conversación de hoy, la cátedra de este año, quizás sigue ayudando a desenvolver, ¿no? Con esa idea sobre el arraigo, ¿no? Un proyecto que nos habla del retorno, pero al mismo tiempo de las resistencias. Hoy en día, con la idea de que no nos basta la crítica de la dominación, sino necesitamos seguir imaginando el futuro
las formas de esperanza y de vida que nos conectan radicalmente con nuestras biografías y con nuestros territorios. El año pasado hablábamos de la Pachamama en el norte de Argentina, de esos ombligos del mundo, que hoy volveremos a hablar de la necesidad de su defensa como algo que está en marcha también. Decir que Rita no es una biografía, que Rita es una forma de vida, es decir, que es un trabajo que se ha atado también a una experiencia y que desde esa experiencia piensa, vive y comparte, que las fuerzas de la infancia en ella no han sido colonizadas y en su risa o en su indignación se expresa ese diálogo que sigue fluyendo con la niña que es. Que esa intensidad emocional, de ese torbellino que altera el tiempo y el espacio, y a todas las que tenemos la suerte de vernos, ¿no? Atrapadas o acercadas o atraídas por él, con esa escucha que ilumina, iluminante, y con esa relación tan fructífera entre el proceso y la obra. Y sin más, Rita, darte de nuevo la bienvenida en esta casa que sigue siendo la tuya. Bueno, muchas gracias, Germán. Qué responsabilidad me has puesto, ¿no? Así. Y el día de hoy es particularmente difícil, ¿no? Ya verán por qué. Pero me hiciste acordar, en general planeo lo que voy a decir, pero después me desvío para todas partes, porque me hiciste acordar que estamos en un 21 de junio. Y a mí los 21 de junio me pasan cosas muy raras, casi esotéricas, no lo puedo negar. Inclusive, últimamente, ya que hablaste también de politeísmo y todo esto, he definido definitivamente mi religión. Yo soy radicalmente politeísta. Es algo tan simple, tan simple, tan simple, pero encontré la palabra para explicar en qué creo, en absolutamente todo, sin excepciones. Entonces, y eso surge también de algunas experiencias, pero en algo que me pasó justamente un 21 de junio, ¿no? Un Inti Raymi, como le llamamos en el norte argentino y en el mundo andino, desde Ecuador hasta Bolivia y Argentina también, el Inti Raymi. Porque yo no voy a contar toda la historia porque es muy compleja y la tengo que escribir, pero voy a contar un pedacito de ella porque me parece que es como divertida, e interesante y misteriosa, y para honrar este día del Inti Raymi. Yo he vuelto a un lugar de donde van a ver varias fotografías que vamos a mostrar hoy, que es la provincia de Jujuy, en el rinconcito más extremo de la República Argentina, en límite, subiendo la cordillera, pasando el salar donde está el litio y pasando el Paso de Jama, ya estamos en San Pedro de Atacama, del lado chileno, muy cerquita, y si seguimos hacia el norte, en 200 kilómetros, estamos en el altiplano boliviano. O sea, vivo más cerca de La Paz que de Buenos Aires. Pero a mi retorno, claro, retorno y caigo así de paracaídas en un lugar en el que había estado ausente por 40 años y entro a la chaya, que se llama el dar de comer a tierra, a la Pachamama. El primer año funcioné, el segundo año funcioné, el tercer año dije, ¿pero qué estoy haciendo acá? Entonces todo es lo mismo. Inti es el sol, el Dios todopoderoso, sol, la Pachamama es la Virgen María, es lo mismo con otro nombre. Yo no sigo esto, no tiene sentido. Bueno, voy a abreviar y saltarme una larga parte, pero tuve un sueño que me dijo algo y me dijo no es lo mismo, lo que hablé, inclusive mencioné ayer, vino de un sueño. El mundo monoteísta es lineal, ¿no? Es histórico. El mundo cósmico, las cosmologías son redondas y se sustentan en la reciprocidad entre sus partes. Entonces los elementos que se repiten mucho en ese mundo andino, las palabras, el sol, la tierra, el agua y el aire, son los 4 elementos que en reciprocidad permanente permiten la vida de todas las especies, incluyendo también la nuestra.
Solo que al final, contándolo de una forma muy breve, muy abreviada, un día estaba meditando, yo sé que bien lo resolví, no es lo mismo, es otra cosa, pero ¿qué le da la tierra al sol? Porque recibimos del sol, pero ¿qué le ofrecemos? No hay reciprocidad, se cayó el sueño, se cayó la tesis, el modelo de comprensión que me tranquilizaba, y no, esto está equivocado, porque nosotros el sol recibimos, entonces de nuevo es un todopoderoso allá, lejano, pero no le damos, bien, pero estaba en Perú, un 21 de junio, y fui a Machu Picchu. Y estaba ya a las 6 de la tarde, junto con Tucuta, mi compañero, yo queriendo descansar, así muy cansada de la caminata, y pasa una procesión adelante de nuestro, unas mujeres vestidas con unas túnicas, bueno, evidentemente eran religiosas, estaban, y en el centro de esa procesión llevaban un señor muy mayor. Entonces, como mi compañero Tucuta siempre rezonga, como en general los hombres les encanta rezongar, dice, estas son horas de andar paseando por acá, eran las 3, 4 de la mañana para ver el sol salir por las ventanitas, el Inti Raymi. La procesión se da vuelta y viene hacia nosotros. Ay, que de tierra, trágame tierra, porque viene hacia nosotros. Y efectivamente, Señor, le dice, estábamos aquí muy temprano esta mañana. E inclusive nos acompaña este anciano huichol, que vino desde México para celebrar con nosotros el Inti Raymi aquí en Machu Picchu. El anciano huichol era ciego y se veía, andaba con un cayado, con una bengala, apoyándose, y un hombre muy, muy mayor se da vuelta y viene caminando hacia mí. Ay, tierra, trágame. Entonces viene, se coloca frente a mí, y esto lo tengo que jurar porque si no es increíble. Menos mal que no lo viví sola, sino yo misma dudaría de ese episodio. Hoy es un aniversario de ese día, hoy es un 21 de junio. Viene, se para delante de mí y me dice, ¿usted sabe que el sol es frío? Bueno, yo, no. Le digo, perdón, no, me parecía yo. Estaba reducida a primero inferior, una niña de primaria. No, me parece que no. Entonces, me dijo, ¿usted sabe de qué elemento está hecho el sol? Pienso un poco. Y helio, ¿usted sabe cuál es la temperatura del helio? De nuevo, ahora la escuela secundaria, la tabla de los elementos, ¿no? No, la verdad es que no me acuerdo, pero helio es el más frío de todos los elementos, es menos 370 grados, una cosa así. Se da media vuelta y se va. Y me dejó ahí. Pensa, ¿cómo este hombre sabe que yo estoy preguntándome todo el tiempo, lo tengo en mi cabeza todo el tiempo, cuál es la recíproca? Ese elemento está fuera del orden de lo recíproco, ¿no? ¿Cómo ese hombre sabe que yo estoy obsesionada con esa pregunta? ¿Y qué solución entonces? Me vino a traer evidentemente una solución para mi pregunta, para mi problema. Entonces lo pensé. Primero fui también al Google y vi que hay un debate dentro de la astronomía a ese respecto. Van ganando los que dicen que el sol efectivamente es caliente, pero la manera en que yo utilicé lo que este sabio huichol me dijo es la siguiente, que cualquiera que sea, que la temperatura del sol relevante para nosotros, o sea, ¿qué es temperatura? ¿Qué es temperatura en el vacío? ¿Qué es temperatura fuera de la atmósfera, no? Se necesita la fricción con la atmósfera para tener una temperatura. Lo otro, no sé cómo puede ser medido o establecido. Entonces la reciprocidad es ese camino de fricción con la tierra, con la atmósfera, que transforma el sol en lo que es para nosotros. Entonces, desde aquí, desde nuestra perspectiva, el sol recibe de la tierra la fricción que necesita para, como sensación en el cuerpo, ser tibio,
¿no? Pero eso es muy raro, porque ¿cómo puede ser que alguien con quien nunca hablé, nunca vi antes y nunca volveré a ver, muy probablemente, que además es ciego, que está, porque yo no, para abreviar esa historia que no es el tema de lo que voy a hablar, yo no dije que en Lima había estado en la Biblioteca Nacional de Lima, justamente en un encuentro sobre Arguedas, en la que narré el sueño y narré la solución que tenía para estar en un lugar que tenía que comprender mejor. Y yo sabía que había mentido porque me faltaba un elemento del sueño. Entonces voy y no lo menciono. Yo menciono el sueño, la interrelación entre los elementos, el mundo cósmico como un mundo totalmente diferente al mundo de los monoteísmos, pero no mencioné que me faltaba un elemento ahí, una solución. Y la recibí un 21 de junio. Entonces estoy solamente celebrando este día, que tiene algo especial. Bueno, el otro tema es que voy a atravesar la cuestión del arraigo, que es un tema con que nos conocimos con Germán, hablando de esto, porque es un tema que lo toca a él muy profundamente también, ¿no? De dónde somos, ¿no? Y a dónde queremos estar. Y como él mencionó, es un proyecto de ensayo que espero un día poder sacarle el tiempo a la vida y ausentarme para escribir mi ensayo sobre el arraigo. Pero no es un tema fácil, porque en una época en que todos tenemos el ser atravesados por una o más fronteras, es muy, muy difícil entender qué es el arraigo, ¿no? ¿De qué se trata? Sin embargo, yo siento esa pulsión muy fuertemente de un retorno. Toda la vida la sentí porque también viví 44 años fuera de mi país. Pero he cambiado el tema, porque estoy atravesada por mi arraigo, que es la provincia de Jujuy, el lugar donde siempre quise volver y he regresado, que está levantada, o sea, hay una pueblada, hay un levantamiento que está llegando a la capital y va a tener una enorme incidencia. Es esa provincia que fue siempre, digamos, la periferia de todo, la periferia del mundo del Tiahuanaco, la periferia del mundo incaico, la periferia, menos que hoy, pero también una periferia del mundo del virreinato del Alto Perú colonial, y una periferia después del Estado republicano independiente. Es un rincón, ¿no? Que tiene, como dije, más próxima de La Paz que de Buenos Aires, y que tiene su cordón umbilical en Cusco. Eso no tengo ninguna duda, que fue parte del incanato, y la parte del incanato a que perteneció se llamaba el Collasuyo. Por eso a los habitantes de esta región se les llama collas. La gente piensa que es el nombre que reciben como originarios o indígenas, que es el rejunte de una cantidad de pueblos que consiguieron sobrevivir las varias formas de unificación que sufrieron, que es las que acabo de mencionar. Esos pueblos, esos remanescentes, como remanescentes se dice en portugués, esos remanescentes de pueblos anteriores, a todos se les llama collas, porque viven en la región del antiguo Collasuyo. Entonces, esa región tan remota y tan periférica está en un estado de levantamiento absolutamente sorprendente y que está incidiendo en la política nacional. De alguna manera va a incidir, eso está claro hoy. Hoy el movimiento llegó a Buenos Aires y en Buenos Aires estaba las calles que están cercanas a la casa de Jujuy en Buenos Aires están todas llenas de coches de la policía, Neptunos, coches de represión, ambulancias, coches de bomberos. Me mandaron fotos desde esta mañanita. Entonces, en esta conferencia les voy a mostrar algunas fotos de lo que está pasando. Pero sí tiene que ver con un tema que en los últimos tiempos me preocupa mucho entenderlo, y no creo haber llegado a una comprensión, que es el tema que, a falta de un nombre mejor, es llamado de la política y lo político, ¿no?
y que tiene también una resonancia, que bebe también, porque me voy dando cuenta con el tiempo que la mayor parte, una gran parte de las cosas que pienso tienen su raíz en Quijano, en el pensamiento de Aníbal Quijano. Entonces, esto tiene su raíz también en la manera en que él critica la razón de Estado, ¿no? Yo soy muy culpada, sí, criticada en mi país, en Argentina, porque he dicho que carezco de fe estatal. Aunque quisiera, no podría tener fe estatal. Lo aprendí de la gente, soy antropóloga, y lo aprendí de la gente con que trabajé en el campo durante mucho tiempo y en muchísimas sociedades. Si surgen las preguntas, podemos conversarlo, puedo responder. Pero, por ejemplo, una expresión que uso sobre la gente, un texto muy antiguo mío se llama Ciudadanía, ¿por qué no? Y ese ¿por qué no? Me lo enseñó Luciña, que fue una persona con que trabajé en el Changó de Recife, una mujer de mi edad de la que aprendí mucho. Cuando le quise regalar el recién llegado libro El quilombismo afro-brasilero de Abdias do Nascimento, un gran pensador negro que llega a Brasil de los Estados Unidos y publica el libro El quilombismo afro-brasilero, que es algo así como el cimarronismo, no sé cómo le llaman en español, a lo mejor ni lo llaman, pero el cimarronismo, o sea, los pueblos negros en Brasil. Entonces, él publica ese libro, yo lo compro y él tiene una forma de práctica política, de activismo político, que es el teatro negro, que yo compro el libro y se lo llevo a Luciña y le digo, Luciña, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que utilizar la belleza con que danzan, la belleza con que cantan, porque el ritual en el Changó de Recife es todavía más bello que en Bahía. Es la danza de posesión es mucho más fuerte, energética. Los tambores a mí me gustan más que los bahianos, que son mucho más conocidos en el mundo. Y este libro muestra, úsenlo para hacer un teatro negro y luchar contra el racismo. Entonces, en ese momento, yo estuve a punto de perder mi trabajo de campo por completo y ser expulsada de ese territorio, de esta investigación. Claro, en ese momento yo tenía dos caminos. Un camino era decir, ven, esta gente es burra, esta gente le falta inteligencia, por eso están tan mal, porque no saben hacer política, no les interesa la política. Y ese es un tema que me persiguió mucho tiempo. Mi pelea inclusive con Michael Hanchard, un activista negro y profesor, creo que de Harvard, de los Estados Unidos, que la crítica de él a las formas de existencia del negro en Brasil es que para él son cultural, hay un culturalismo y no una verdadera política en los grupos negros en Brasil, que la política de lo que se llama en Brasil los quilombos, las tierras negras, o la política del orixá, de la región, son formas culturalistas que no se valen porque no son luchas por espacio y voz en la esfera pública. Y hemos tenido un debate en este tema, pero delicado para mí porque ha sido boxeador en su vida anterior antes de ser académico. Y realmente es una figura gigantesca que me dijo, ¿cómo me has criticado? Ay, no, yo no. Bueno, entonces, Luciña me dijo, no, este es mi sagrado y de forma alguna voy a utilizar este sagrado para cualquier otra cosa que no lo sea. Entonces yo tenía la posibilidad de partir para decir que Luciña era tonta, que ese mundo era tonto, o encontrar qué me estaba realmente diciendo. Afortunadamente, con mi buen entrenamiento en la antropología, porque se nos entrena para decir que si alguien dice que pasó una vaca volando, nunca es mentira, es una verdad sobre algo. Entonces, cuando opté por la segunda posibilidad, que fue decir,
a que Luciña algo estaba diciendo con eso y debía creerle y entenderlo, ¿no? Que lo consigo entender mucho tiempo después. Ay, perdóneme, pero a mí me gusta hablar así, echando cuentos. Me da más placer. No es lo que tengo aquí, pero... Entonces, mucho tiempo después, la entendí, acepté y a partir de ahí procuro entender por qué ciudadanía, por qué no. La desconfianza del Estado. Hablo, por ejemplo, de los pueblos comunales en una crítica a Gayatri Spivak, que cuando visitó Buenos Aires me pidieron dar una entrevista sobre su pensamiento y mi crítica fue que es mentira que el subalterno no habla, habla muy bien y entre sí, y hoy lo vamos a ver, sí habla, pero no le habla, cuando habla al Estado, no le habla. Y hablo de lo que lo aprendí en esa sociedad, en esa comunidad de culto, que es la vida comunal con la puerta semiabierta. O sea, cuando pasa el Estado y ofrece recursos o derechos, y derechos como recursos, se saca la mano, se agarra lo que el Estado ofrece, se lo mete adentro lo más rápidamente posible, se cierra la puerta y se continúa con la historia propia. Entonces, por eso yo digo, más que un relativismo, después en otros textos he criticado el relativismo cultural de la antropología, y hablo de que nuestro continente está atravesado por un pluralismo histórico. Son diversas historias, porque lo he visto, atravesar el territorio del continente, a veces cruzarse, pero siempre cerrar la puerta para continuar su curso, sus travesías como pueblos, ¿no? Entonces, solo para completar esta historia, bastante tiempo después, yo ya era profesora de la Universidad de Brasilia, mi trabajo de campo había terminado hace tiempo, ya había publicado el texto Ciudadanía, ¿por qué no?, hablando de esa desconfianza del Estado que Luciña me enseñó y que mis compatriotas de la política detestan y me lo cobran o no lo entienden. Y me encuentro dando clases en un navío que se llama, supongo, no sé si todavía existe, el SS Universe, que es un navío es que con la edad que uno tiene un montón de cuentos para contar. Ese navío que es de un tycoon chino, prestado a la Universidad de Pittsburgh para hacer lo que se llama un semestre at sea, y donde la matrícula es carísima, los estudiantes pueden hacer sus créditos, recorriendo el mundo y bajando en los puertos y conociendo los lugares sobre los cuales están estudiando en historia, en sociología, en antropología. O sea, es digamos, un semestre de lujo. Naturalmente hay también becarios que son, en fin, haciendo trabajos como tutores, en fin, todo eso. Y yo ese año, que fue el año de la primera invasión de Irak, el SS Universe no pudo ir en el circuito que hacía siempre y tuvo que hacerlo más al sur. Entonces hace el circuito y pasa por los puertos de Caracas y El Salvador Bahía en el circuito que va a seguir, y entonces me contratan para hablar sobre el chango de Recife. Entonces doy, claro, con un parche de Dramamine en el cuello, con mucha náusea, doy la clase. Hay un momento en que había una gente adulta ahí, que yo no entendía muy bien quiénes eran, un señor muy blanco viene y me pide si puede hablarle a los estudiantes. Sí, cómo no, puede hablarle. Sí, se da media vuelta y le dice lo siguiente: es por estas religiones que yo les digo que estos países nunca progresarán. Una perla. Me entregó una perla, no sé si ustedes lo entienden como yo, pero a mí me entregó una perla y me explicó lo que Luciña me había dicho. El sagrado es político y es una forma de no dejarse intervenir, de no dejarse intrusionar y de no dejarse colonizar, de continuar con la propia historia. Después voy a ver quién es esa persona y se llamaba Richard Lamb. Y Richard Lamb fue 3 veces, es de la izquierda norteamericana, ya está muerto.
no, es de los buenos, ¿qué va a ser? Pero los buenos son así. Fue 3 veces gobernador del estado de Colorado y fue candidato a presidente, pero por fuera del bipartidismo, o sea, habitual, pero un hombre de la izquierda, del campo crítico, digamos, de su país. Y dijo esto, y yo me quedo con Luciña, y en ese momento yo entendí que mi elección por la desconfianza de Luciña con relación al Estado y a la ciudadanía, yo había hecho lo correcto, pero tardó varios años, que fue una opción que tuve, optar por la ciudadanía, ¿por qué no? Y hasta hoy lo mantengo. Entonces, la razón de Estado también está en Quijano, ¿no? Él tiene un texto que se llama La razón de Estado, y en varios textos es tremendamente crítico de la tecnocracia estatal a izquierda y a derecha. Al final les voy a leer un pequeño trecho. Tanto del Estado socialista, del Estado soviético, marxista-leninista, del cual va a decir en algún momento que es un capitalismo de Estado, y hoy lo vemos, hoy queda claro, y de los nuestros estados que son permanentemente coloniales. Como digo yo, si vamos a prestar atención, y lo digo siempre porque cuando lo descubrí fue importantísimo para mí, todos los héroes que le pusieron el cuerpo a la independencia, inclusive indígenas y negros como pueblos que le pusieron el cuerpo a la independencia, todos, sin excepción, murieron solamente de 3 tipos de muerte. La muerte matada, la muerte de enfermedad, abandono y hambre, ¿no? O la muerte en el exilio. No hay una cuarta forma de muerte. Años después se transforman en próceres muy dignificados por la nación, pero en su momento fueron... Artigas murió en Paraguay en la mayor pobreza, ¿no? Después se levanta Artigas y se habla de alguna relación entre Artigas y la independencia, la separación del Uruguay. Artigas no era a favor de la separación del Uruguay como nación independiente. O sea, varias mentiras de la historia que se construyen después por los gobiernos criollos que fundan nuestros estados republicanos, trayendo, importando de além mar, ¿no? La administración metropolitana, la traen al territorio y desde ahí, siempre manteniendo su exterioridad, van a administrar vidas y riquezas de esos territorios, pero manteniendo la relación colonial con lo administrado. Entonces, esa es la razón de Estado en nuestro mundo. La razón de Estado en el otro mundo, como dije, la que va a llevar a productivismo, competitividad, cálculos de costo-beneficio, las mismas máximas que están en el capital, están en los procesos de los estados en el mundo soviético, en la dirección supuestamente del comunismo, y están eso es muy difícil para nuestros progresismos en América Latina comprender y aceptar. Muy difícil, sobre esto también voy a hablar. Porque son los mismos principios, o sea, hay que ser competitivo, hay que ser productivo, hay que hacer cálculos constantemente de costo-beneficio, hay que acumular, pero aunque la acumulación esté en manos del Estado, igual es una acumulación y hay que concentrar. O sea, los mismos criterios eurocéntricos están en ambos estados y esto lo dice Quijano. Entonces, yo últimamente viendo los problemas que tenemos, hablo de la política. La política es la política de Estado, la estructura estatal, la estructura partidaria, los debates y los conflictos por poder. Acá en España lo están viviendo también, los conflictos y la endogamia, el carácter incestuoso de la vida estatal, donde el partido se vuelve endogámico, o sea, va a deliberar, va a pensar, va a competir al interior, y hay un abandono de la vida real, un abandono de las gentes, un abandono de lo político. Esos son los nombres que encontré hasta ahora. Si puedo mejorarlos en el futuro, lo haré.
Y aquí me encuentro, y dije, voy a leer una viñeta, les voy a leer una viñeta para que poner un poco más este tema más claro, quizás, que la tengo escrita para recordarla. Hace algún tiempo, el año pasado, en 2022, tuve la oportunidad de asistir en Princeton, en el teatro del campus de Princeton, un musical llamado Dreaming Zenzile. Celebra y narra poéticamente la vida de Miriam Makeba, que se llamaba en realidad Zenzile. Era su nombre tribal, digamos, ¿no? Cuyo primer nombre era Zenzile. La autora e intérprete, Somi Kakoma, era una norteamericana hija de padres africanos, enuncia en la última escena de la obra una verdad que me dejó perpleja por su poder de síntesis al exponer lo que desde hace tiempo me parece fundamental cuando pensamos la relación entre Estado y gentes, para no decir sociedad. Quién sabe un término, una categoría ya bastante, la categoría de sociedad, una categoría un poco formal, académica, burocrática y desgastada en los paisajes que habitamos. El personaje de Kakoma, Zenzile, mirando al público en la última escena, una de las últimas escenas del musical, grita así: hemos sacado de la cárcel a Mandela y lo hicimos presidente de Sudáfrica. Hemos tenido a Obama, un presidente negro de los Estados Unidos, pero nos siguen matando en la calle. Nos siguen matando en la calle. Para mí esa distancia, esa oposición representa, grafica. Esa frase enuncia una verdad fundamental sobre nuestros estados y su distancia con lo que podríamos llamar la vida real. Enuncia algo así como la calidad ficcional del Estado, en el sentido de calidad francamente mentirosa del Estado. Bien. Entonces, ¿qué es lo político? Bueno, lo político, marqué algunos elementos de lo político sin llegar a explorarlos completamente. Es un poco algunas palabras que voy a desarrollar más tarde cuando escriba mejor sobre esto. Lo político tiene arraigo, o sea, ¿y qué es el arraigo? ¿No? Que a lo largo de uno o dos textos que ya he escrito sobre el arraigo, y no es necesario continuar cobrándome que los termine de escribir, el arraigo, en el arraigo no hay convertibilidad, no hay lo homologable. Hay conmutabilidad, se pueden conmutar posiciones, se pueden conmutar cosas, el trueque. Pero no convertir esas cosas a un equivalente universal. Lo aprendo en el lugar de donde vamos a ver las fotografías en un ratito. ¿Por qué es la no convertibilidad? Y lo aprendo cuando hace muchísimos años, ya en 1987, se me empezó a ocurrir que era imprescindible y urgente estudiar la conversión religiosa a los protestantismos, que hoy es un tema urgente y yo no veo el momento de poder volver a mi tema original, que era el tema de religión y sociedad. Quiero abandonar el estudio de la violencia de género, pero la violencia de género no me deja en paz, o sea, no me permite, pero sí, yo ya dije lo que podía decir en ese campo. Quiero volver al tema de religión porque justamente en las gentes, en lo político, en la vida real, a donde se han metido, por lo menos en América Latina, pero también en España con el mundo gitano, porque los gitanos son muy pentecostales. En América Latina, me dicen si me estoy equivocando, porque sé menos sobre esto aquí, pero algo sé. Entonces, se han metido justamente en los hoyos, en las ollas, en los agujeros desatendidos por la política, porque como dije, la política se volvió endogámica, incestuosa, mirando hacia adentro, entrópica. Entrópica era la palabra, ¿no? Mira hacia adentro.
En esos espacios entraron iglesias que yo llamo de iglesias corporativas. En forma alguna, esto significa cualquier crítica a sus creyentes. En mi experiencia como antropóloga a lo largo de la vida y por mí misma, la gente busca lenguajes de espiritualidad donde estén, los que tenga a mano. Si tiene una de esas iglesias a mano, la frecuentará. No se puede criticar a la gente que busca lenguajes, que busca vocabularios, porque la gente busca vocabularios de trascendencia. Eso no se puede hacer. Ahora, los pastores, o sea, el empresariado de esas iglesias, sí se les puede decir pastores corporativos. ¿Por qué? Porque obedecen orientaciones de las corporaciones, as simple as that. O sea, no voy a explicar cómo puedo decir esto, pero puedo decirlo porque creo tener evidencias de eso. Bien, entonces, hace mucho tiempo, en 1987, fui a estudiar en La Puna, a 4.600 metros de altura, en una localidad llamada El Toro, pero que en realidad era una mina, la mina El Turilari en tiempos coloniales, El Toro, muy alto, muy lejos. Y en Coranzulí de Susques y en el departamento de Susques, en la provincia de Jujuy, fui a estudiar la conversión al protestantismo. Entonces ahí me entero, y lo voy a hiperabreviar ahora, ahí me entero que cuando una familia se convierte, o sea, y esa aldea, ese poblado, esa villa muy pequeña, porque como La Puna es muy seca, los poblados son muy pequeños y muy distantes entre sí, se divide en dos. Ahí van a estar los católicos y los conversos al Evangelio. Y lo primero que se hace es, se llega, si alguna familia, lo que es raro, tiene una camioneta, pero si no, viene alguien de la iglesia con una camioneta y derrumba la apacheta. La apacheta es el cordón umbilical de la tierra, o sea, donde la tierra come, o sea, el contacto con ese cosmos que, como dije, es redondo. Es un montículo de piedras y entonces cuando se hace la marca del ganado, de las llamitas, de las ovejas o de las cabras, se le da de comer, se challa la tierra, se le da de comer. Y entonces se le da de comer solamente en ese lugar, que ahí es el lugar donde está dentro del corral, todo lo que se come se va a dar ahí. Entonces empiezo a pensar y me doy cuenta, por ejemplo, de que al derrumbar ese montículo de piedras, la tierra se hace cuadriculable. O sea, ese montículo que está solamente ahí y que marcó ese lugar a lo largo de generaciones y generaciones y generaciones, y algo que he hablado recientemente con el arqueólogo del lugar donde vivo que me ha deslumbrado, una de las cosas que han vuelto ese lugar inmensamente atractivo para mí desde chica, me doy cuenta que es uno de los pocos lugares donde hubo, la gente que ustedes van a ver en estas fotos, estuvo en el mismo lugar. Él dice que con sus sondas llegó a 1800 años, pero si sigue, llega a los 5000. No es gente nueva, es la gente que estaba ahí. Llegó gente nueva después, llegaron varias olas de gente nueva, pero hay gente ahí que está por ese tiempo todo en ese mismo lugar y hay una continuidad, o sea, hay una continuidad, una transmisión. Entonces, ese lugar de marca, que hay muchos en el paisaje de esa región, en Quebrada y Puna, son lugares que estuvieron marcados por mucho tiempo. Al desaparecer la marca, toda la tierra se hace igual. Se puede trazar ahí un referente monetario, se puede revertir a una grilla monetaria universal. ¿Qué quiere decir? La tierra se puede vender y comprar. Y su valor va a estar dado por su superficie, su distancia a la ruta, la distancia a los ojos de agua o a manantiales o a los ríos, pero va a tener un valor que va a poder ser dado en moneda, se va a poder comprar y vender. La derrumbada de esa marca en la tierra, eso es lo que va a significar, y de hecho significa, se va a transformar en mercancía. La tierra muere,
muere porque se cosifica y se mercantiliza. Entonces, el arraigo es, una de las definiciones a las que he llegado de arraigo, es el lugar con el cual uno tiene alguna referencia y que no tiene equivalente con ningún otro. No es por su comparabilidad que uno mantiene un vínculo por ese lugar. No lo puedo desarrollar más ahora, pero es por ahí que estoy yendo. Es lo no homologable. No tiene ni virtudes ni defectos. Simplemente es lo que es y no tiene convertibilidad. Bien. Es también, lo político tiene que ver con lo comunal, no lo ciudadano. Y nosotros y nosotras, los antropólogos y las antropólogas, sabemos muy bien algo que la gente... Ese es uno de los defectos de mi disciplina. No ha sabido atravesarle a la gente, ni a las otras humanidades, ni al sentido común de la sociedad, lo que sabe. La antropología sabe realmente cosas muy, ¿cómo puedo decir?, espectaculares en términos de diferencia entre seres humanos. Diferencias impresionantes sobre la sexualidad, sobre masculinidad y feminidad, sobre lo que estoy diciendo ahora, la diferencia entre lo que es una comunidad y lo que es una sociedad. Y yo veo todo el tiempo confundir a lo social con lo comunal. Tienen estructuras totalmente diferentes. Entonces, la politicidad de lo político tiene más una estructura comunal que ciudadana. Y esa politicidad comunal, más que ciudadana, tiene una es dual, y ahí yo tengo una palabra que difiero con el uso de la palabra dualidad en Aníbal, en Quijano, lo he debatido con él. Él habla de que el mundo colonial dualiza porque crea las oposiciones y otrifica. Pero yo digo binariza porque me sirve mucho hacer una diferencia entre lo dual y lo binario. Entonces, el mundo comunal es dual. Hay una jerarquía. En mi comprensión de las cosas, hay algún grado de jerarquía, aunque sea de prestigio, entre los elementos, los estratos de esa dualidad. Pero no es binario. En el binario hay un uno y sus otros. Un blanco y sus negros. Un hombre y sus mujeres. O sea, en mi vocabulario, binario es un sujeto universal y sus particulares y los sujetos minoritarios que vendríamos a ser nosotras, los LGBTIQ+, los negros, los indígenas, el otro necesario, de eso han hablado mucho los estudios postcoloniales, el otro que permite la centralidad del sujeto universal, el otro deficiente que permite la existencia del normal, porque una de las cosas que la modernidad hace es inventar la normalidad. Entonces, el normal, el universal, masculino, como se ha dicho, masculino, letrado, propietario, letrado, masculino, propietario, me falta uno, y el quinto, el que yo le llamo, el feminismo clásico llama de heterosexual, y yo digo no, porque sobre su sexualidad nada sabemos. Es simplemente un pater familias. Entonces, ese es el sujeto de la norma y sus otredades, que son sus deficiencias, son sus álteres son sus defectivos, son sus defectivos. Entonces, eso aparece con la modernidad. Pero el mundo comunal es dual, o sea, tiene, pero algún nivel de jerarquía existe ahí, el patriarcado tiene algún nivel de jerarquía en mi comprensión, y también como antropóloga uno ve la casa de los hombres, las casas tribales, la iniciación masculina en los 5 continentes, y también entre nosotros, aunque ya no se llama iniciación, pero tiene elementos de una iniciación masculina. El hombre tiene que probar de alguna manera que es hombre, y eso es una forma iniciatoria. El español me falla a veces, ¿cómo sería? Iniciatoria. El hombre tiene que iniciarse de alguna manera en su masculinidad y titularse hombre. Y eso es
en todas las sociedades humanas. Pero los grados de jerarquía, los grados de opresión son muy diferentes. En nuestro mundo yo hablo de que ya no estamos siquiera en un mundo desigual, estamos en un mundo de dueñidad, de lordship, o sea, como un retorno a un tipo de feudalismo donde los feudos son infinitamente más grandes y los espacios comunes son infinitamente más pequeños que en el feudalismo original, pero que el mundo de hoy no es meramente un mundo de desigualdad, sino un mundo de dueñidad. De ahí su gran afinidad con el patriarcado, que es también una estructura política de dueños, y ese es el otro tema. Voy pasando así rápidamente por temas míos que están vinculados con la base, con el pensamiento de Aníbal Quijano de varias formas, pasando rápido por ellos ahora, porque el patriarcado, que es esa primera forma de adueñamiento que algunos lo colocan en el tránsito en Totem y Tabú, ¿no? En Freud, por ejemplo, en el tránsito de la especie, y un gran ideólogo, un gran pensador feminista, como es Öcalan, lo llaman los kurdos, lo sitúan en el fin del Neolítico. Para él, la caída de jerarquía de la mujer la sitúa en el fin del Neolítico. Está preso él hace muchos años y en total aislamiento, en periodos en que no se sabe si está vivo o muerto. Tengo inmenso aprecio por esa figura, ese pensador, Abdullah Öcalan dicen las kurdas, pero se escribió Öcalan. Bien, entonces hay un momento en que ese orden patriarcal, y cuidado, no es ni una moralidad, no es una costumbre, no es una religión. El patriarcado es un sistema político. Un sistema político. Y la lucha contra el patriarcado, lo he comprendido más recientemente, es una lucha antisistémica. Y ninguna revolución llegó a destino, porque ni la francesa, que tuvo 3 reyes después, llegó a destino. No fue nunca más que un proceso revolucionario, pero sin llegar a su destino de cambio definitivo de mundo. Porque no han tocado el sistema político basal, el cimiento político basal, fundante, que es el patriarcado. Bueno, no es sobre eso que voy a hablar sobre lo político. Entonces, lo que quiero decir, ¿por qué vengo a ese tema ahora, en este momento, rápidamente? Porque en el mundo comunal, por ser dual, hay una historia de los hombres y una historia de las mujeres. Una acumulación de conocimiento que acaba siendo adaptativo y acaba inclusive configurando habilidades diferentes en los hombres y las mujeres, que algunos biólogos estudian. Por ejemplo, las mujeres muchas más mujeres podemos hacer 2 cosas simultáneamente. A los hombres les es inmensamente difícil. Y eso lo he leído en Lewontin, por ejemplo, en biólogos. Es adaptativo. No es una mutación, pero es una adaptación provocada por una actividad acumulada a lo largo de generaciones y traspasada como un saber hacer de madres a hijas, que tenés que tener un incordio aquí y un incordio en los brazos, y al mismo tiempo tenés que estar resolviendo problemas, conversando. Bueno, entonces hay 2 historias ahí, 2 acumulaciones de conocimiento, 2 acumulaciones de experiencia, 2 acumulaciones de saberes en los hombres. ¿Y dónde está el ecuatoriano? Que está en los hombres, casa afuera, en las mujeres, casa adentro. Entonces, lo que se pierde ahí es que el casa afuera de los hombres, en el tránsito a la modernidad, se transforma en una esfera que va a secuestrar todo lo que se pretende dotado de politicidad. Y las mujeres va a transitar hacia un declinio total de ese espacio doméstico, el espacio casa adentro, como dicen los pueblos negros de Ecuador, casa adentro, que, como lo he visto en Brasil, en el largo tránsito que acompañé durante más de 10 años de las mujeres indígenas y el avance del frente estatal
hacia la aldea, hacia el mundo indígena en Brasil, porque trabajé junto a la FUNAI más de 10 años, Fundación Nacional del Indio, llevando conocimientos sobre leyes y, digamos, las bendiciones del Estado a las aldeas, a la vida de las mujeres durante más de 10 años, y vi los relatos de la violencia de género aumentar, a pesar de las leyes, a pesar del frente estatal, empresarial, mediático y cristiano avanzando, y lo veo en el lugar donde vivo hoy, y la vida de las mujeres, la violencia aumentar, porque se va rompiendo la aldea y se va rompiendo ¿qué? La politicidad de ese espacio doméstico que no era ni privado ni íntimo, sino que era plenamente político de otra manera. Entonces, nosotras las mujeres hoy continuamos ejerciendo esa politicidad, pero en la representación colectiva, en la representación colectiva de lo que hace ese espacio, esa gestión femenina de la vida, eso es un resto, un residuo de la política. O sea, nosotras, no hay una politicidad propia, que es lo que yo... Entonces, en lo político, y lo van a ver también en las imágenes que voy a mostrar, la politicidad de saberes femeninos es muy fuerte. La mujer es la sujeta del arraigo. La mujer, no lo digo yo, o sea, en los pueblos indígenas de Brasil, por ejemplo, los varones no pueden aprender la lengua del colonial, la lengua portuguesa, desde chiquitos, desde más jóvenes. Las mujeres tienen reglas diferentes, pero son autorizadas a aprender la lengua de la nación, digamos, la lengua de la política nacional, más tarde, a edades diferentes, dependiendo del pueblo. Entonces vienen las feministas de Holanda, por ejemplo, o las feministas alemanas y también las feministas españolas, y dicen, porque esto es el machismo y no. Es porque la mujer va a ser la que va a garantizar la garantía de la continuidad. Y un pueblo no es ni un patrimonio de costumbres, no es eso. Un pueblo es una historia, es una gente, porque las costumbres van a cambiar. Cualquier antropólogo que fue a una sociedad y volvió 10 años después va a haber cambios. O sea, la idea de patrimonio cultural como el cemento, como la referencia de una cultura es muy problemática porque nos lleva a un culturalismo que es sinónimo del fundamentalismo. Y esta es una idea que Quijano la vio muy claramente, por eso nunca hablaba, si mencionó fue una sola vez en un solo texto la idea de descolonizar, porque le temía al culturalismo y al fundamentalismo y a la política de las identidades. Un pueblo es una gente que sabe que viene de un pasado en común y se dirige a un pasado en común, aún con divergencias y aún inclusive con guerras internas, pero que son la misma gente. Esa representación de que son la misma gente en un tránsito histórico, para mí, en mis definiciones, es la más perfecta definición de lo que es un pueblo, porque todas las patrimonialistas nos colocan en situaciones muy complicadas, muy especialmente si somos mujeres, porque viene el cacique y nos dice, porque nosotros siempre fuimos así. Y es mentira. Es mentira. Es mentira. Pero van a invocar la permanencia de un patrimonio cultural para no enfrentar cambios. Y están mintiendo. Es muy fácil mostrar que eso es siempre así, no es confirmable. Bueno, entonces paso a... pero sí, la gente busca la continuidad. Y esa sujeta del arraigo, sujeta de la continuidad en los pueblos son las mujeres. Entonces lo comunal está muy centrado también en una politicidad femenina. Ahora voy a tratar de ir muy rápido, no tengo mucho tiempo, mucha noción de cuánto tiempo pasó. Palabras de Quijano que tienen que ver con lo político. Él decía, por ejemplo, no se trata de los movimientos sociales, lo que importa es el movimiento de la sociedad, ¿no? Y fue lentamente sustituyendo la noción de utopía como destino obligatorio, que también es algo que debemos criticar y algo con todos aquellos que tuvimos un activismo
en los años 60, en el secundario, o 70, nos entrenaron a una ciencia de la historia que se dirigía a un retrato del futuro cerrado y obligatorio. La sociedad buena tenía que ser así. Fue un tremendo error y los autoritarismos no pudieron escapar, o sea, que inevitablemente conduce al autoritarismo. Si decimos que ese futuro es un futuro. Entonces, en Quijano vemos cada vez más el uso de la palabra de horizonte. Lo que importa es caminar y lo que importa es que la historia está en marcha y nadie puede apropiarse del tiempo. El tiempo no puede ser ni cosificado, aunque lo intentamos con el capitalismo, la medición de horas de trabajo, etc. Pero no es cosa y siempre nos sorprende. La historia nos sorprende siempre. Si no, recuerden algo que a mis estudiantes les ponía siempre como ejemplo. Si quieren pueden no estar de acuerdo conmigo. Me interesaría ver si entonces puedo perfeccionar mis argumentos. Pero les decía, miren el muro de Berlín, ¿no? El mundo entero mirando ese lugar en el planeta, el muro de Berlín, y nunca nadie pudo exactamente decir ni cuándo ni cómo se iba a caer. Esa es la historia. La historia, la verdadera utopía es la imprevisibilidad e incontrolabilidad del movimiento histórico. Eso es para mí lo precioso. Bueno, entonces, listo. Decime cuánto tiempo. No, eso no. ¿Alguien puede decirme qué hora? Bueno. Porque quiero también abrir para una conversación también, ¿no? ¿Qué foto? Claro, sí, esas son bastante fotos. Entonces, esta conferencia me toma en un momento en que es difícil haber hablado del arraigo, pero en un momento en que tengo la cabeza y el corazón en un lugar que ese es un lugar remoto, pequeño, insignificante, en el que elegí vivir, o sea, que es un confín, y como dije antes cuando comencé, es un confín y es una periferia de varias organizaciones políticas a lo largo de la historia, ¿no? Desde el pre-Inca, a lo colonial y a lo estatal republicano, estuvo siempre como en un rincón. Y en este momento hay un levantamiento, una poblada rarísima. Entonces, ¿por qué nos demuestra la diferencia entre la política y lo político? La provincia de Jujuy votó hace exactamente 15 días, ¿cierto? El 7 de mayo, en una votación le dieron el 49,5% de votos a lo que marcó el gobernador como su candidato, además de elegir a ese gobernador como constituyente de una nueva constitución en la provincia. Hacen solamente 45 días en que la política se definió de esa forma. Y ahora vamos a ver las fotos de ayer. Eso es el Salar, las salinas grandes de Jujuy, que uno tiene que pasarlas para llegar a la frontera con Chile. Se ve el movimiento, ¿no? Ahí estamos saliendo de la marcha, pasando por las salinas, que es uno de los recursos naturales que quiere sacar Gerardo Morales, quiere ser saqueado. Nosotros como comunidades originarias de acá del territorio de las cuencas salinas grandes, nos movilizamos constantemente rechazando el repudio de lo que está haciendo Gerardo Morales. Solo pedimos que nos respete y nos dejen vivir dignamente lo que nosotros exigimos acá. Con esta forma que está del viento, estamos pidiendo que nos respeten. Bueno, esa salida de gente de sus aldeas lejanas, todo va a dar en muy poco.
Buen mediodía a todos. Hoy, en el Día de la Bandera, en el 2023, acá en San Salvador de Jujuy, se ha cometido un delito y queremos que todo el mundo lo sepa. Estamos acá todas las comunidades integrantes del Malón de la Paz, los centros gauchos de Maimará y de Tilcara, y esperamos que todos los centros gauchos vengan acá a apoyarnos. ¿Por qué? Porque se acaba de jurar la reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales, con la que le da permiso para ir a robar todo el litio, todas nuestras riquezas naturales, todo nuestro territorio, a toda nuestra gente. Y nosotros no se lo vamos a permitir, hay corte definitivo y no lo vamos a dejar entrar nunca más a nuestros territorios. ¡Jayay, hermano! La Asamblea del Tercer Malón de la Paz, todos los gauchos y todas las personas que se encuentran aquí en el corte de Purmamarca, nos solidarizamos con nuestros hermanos docentes, con el SEOM, con todas las personas de todos los gremios que están ahora, en este mismo momento, siendo reprimidos brutalmente en San Salvador de Jujuy. Los apoyamos y esperamos que vengan todos para acá, porque acá vamos a resistir. No vamos a permitir que el señor Gerardo Morales se salga con la suya. No nos va a robar la vida. No le vamos a permitir. A ustedes van a ver en todas que son mujeres las que hablan. Es muy impresionante. Todos los registros que conseguí, que me pedía la gente, me mandaron estos días, porque esto fue ayer, el 20 de junio, que es el Día de la Bandera en Argentina, y pedí a la gente que pero todas, son de mujeres, sigamos. Miren esta. Ustedes tuvieron que haber estudiado esta Constitución. Está dando una arenga a la policía. Todo lo que ustedes conocían, ya no está. Nos cambiaron las reglas del juego a favor de Gerardo. Por eso es que los docentes decimos abajo la reforma. Somos nosotros quienes enseñamos cuáles son los derechos de ustedes. A la policía. Y los están utilizando a ustedes de carne de cañón. Porque a ustedes también les prometió mejoras salariales, para que dejen de deshumanizarlos con esos adicionales asquerosos. Ustedes llegan a fin de mes gracias a los adicionales. Cualquier Estado que se respete tiene seguridad, salud y educación bien pagos. Y lo único que hizo fue desfinanciarnos. Usa a la policía diciendo que tiene la mejor seguridad. Ustedes mejor que nadie saben lo que le sucede a los barrios populares. El Paco se está llevando y se está chupando a nuestras juventudes, porque no hay un futuro acá en Jujuy. A ustedes lo único que les dicen es, sean policías, y los pasan a ser una fuerza represiva del sector popular. Lo único que tenemos para estudiar es enfermería, docencia o la policía. Somos los peores pagos. Es momento que ustedes empiecen a pensar de qué lado de la mecha se van a parar. ¿Del lado del que los oprime o del lado del pueblo? Más de uno, ya he visto 3, trabajamos juntos. Nosotros somos las maestras de los hijos de ustedes y muchas hemos sido profes de ustedes. Empiecen a pensar, no se dejen esclavizar. ¿Cuántos están más de 3 días sin dormir por los adicionales? Porque desfinancia seguridad. Acuérdense de todos los nombres de los que vinieron a cambiarle las reglas del juego del pacto social. Ustedes también son parte de la sociedad jujeña. Esta es la que vale. No eso que hizo Gerardo ahí. Eso de hecho está mal. Correspondía a un referéndum. Ustedes, cada uno de los pobladores de Jujuy tenía que conocer cuáles eran los artículos que se iban a modificar. ¿Cuáles eran los motivos por los cuales se iban a modificar? Hizo todo a espaldas de ustedes y a espaldas nuestras. Más de uno se quiere quedar en la casa ahora con su familia, no cagado de frío acá.
no hacían este adicional, no teniendo que salir a cubrirle la espalda a uno que los va a empobrecer y va a empobrecer a sus hijos. Más de uno tiene madre maestra, porque no tenemos otra opción de estudio. No le podemos decir a nuestros hijos vayan a Córdoba, apenas si les damos de... Ahora pasa que hay varias, son fotos. Esta es, ¿no? La gente concentrándose, llegando de los lugares más distantes, ¿no? Que mi abuelito decía que hay que enamorarse de una planta que es en la vida, quererle a la naturaleza, porque nosotros como mujer representamos a la madre tierra. Nacemos de la tierra y volvemos a la tierra. Peleamos por tener una 4x4, una camioneta, qué sé yo, un lujo, pero no peleamos por la vida de los tataranietos. ¿Con qué van a quedar? Si esa 4x4, hoy es 4x4, mañana va a ser chatarra que va a estar hecho allá y las plantas van a estar viviendo. Por eso tenemos que cuidar y defender. Nosotros éramos de un grupo que se llamaba Colectivo Apacheta, que estábamos todavía en el grupo peleando por tema de los mineros, por realizar el tema del agua, salvar el agua, que el agua es vida, para nosotros es vida. Se ha perdido el respeto, ya no existe, ni el sentimiento de cada pueblo originarios. Nosotros sentimos una cosa y otros sienten otra cosa. Otros prefieren la plata y nosotros no. Defender lo que es para dejar los tataranietos. ¿Qué se van a hacer si se va a acabar la tecnología? Estoy tan seguro. Que ellos escuchen, ¿no? Que la madre está en lucha, ¿no? Para dejar para ellos, ¿no? Para dejar para los tátaros. Yo no digo para mi familia, porque si yo pelearía para mi familia sería otra cosa. Yo peleo para todos los jóvenes del mundo. Es como que uno siente que Dios está olvidado de la gente. ¿Por qué? Porque ya capaz que le hemos cansado a Dios también, ¿no? El hombre avanza y avanza con la tecnología. No tiene control que también hay un respeto a la madre tierra. El tata inte, que es el sol, la mamaquilla, que es la luna, el tata guaira, que es el viento, el abuelito fuego, que hay que respetarle mucho por el calor que te da. Todo tanta sabiduría, el águila, el carancho que viene anunciando, ¿no? Que nos va a tocar algo en esta vida. Y así va a ser. El político es político, ¿no? Lo entendemos de otra manera. Habla tan bonito, el hablar, el sentir, el expresarse, digamos, el expresarse, pero el sentimiento por adentro no tiene nada, todo está vacío. No, lo hablan nada más porque lo estudian. El gobierno, ¿qué quiere hacer? Porque los tierras, los cerros, los apus se dicen los cerros, y tienen tanto mineral y ahora ellos quieren ser dueños. ¿Por qué? Si ellos nunca lo han cuidado. Lo que le hemos cuidado si nosotros, la gente del campo, que todos los días se levanta, sale el sol, se pierde el sol, la gente está con el ganado cuidando las tierras, porque si no viene alguien se hace dueño. Y ahora no, que todo tiene que pasar al gobierno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque nosotros lo cuidamos. Nosotros tenemos un ajayo que nos acompaña cuando dormimos. Nosotros decimos que soñamos, no soñamos, sino que el ajayo con los otros ajayos se encuentran. Si no volviera ese ajayo no despertaríamos nunca más. Que los ajayos de los abuelos están vivos en los apus, en los cerros, están vivos ahí. ¿No? Cómo es lindo de darles comer a ellos, ¿no? Encontrarnos y hablar con ellos, ¿no? Que ahora están escuchando aquí, ¿no? En este cementerio, tantos ajayos, ¿no? Claro, nosotros también, yo me acuerdo cuando iba a primero grado, que capaz que utilizábamos el maicito, la piedrita, la cortaderita, el palito, para poder contar, pero nosotros hablábamos en kunza. La palabra achitar es en kunza, y el maestro, no, así no se habla. Hay que hablar de esta manera, y capaz que de eso los pueblos originarios hemos perdido nuestra lengua. Dice el refrán de la abuela, el joven tiene la servilleta y el tenedor y la cuchilla, no le importa más nada. No sabe cómo va a sostenerse cuando se muera la mamá y el papá, porque no lo enseñan. Tiene que aprender a buscarse la vida. Así tiene que ser el pueblo, la Argentina, el mundo. Usted tiene que enamorarse, le aconsejo, enamórese de una planta, del limón, del eucalipto, de algo. Ese le va a salvar la vida. Cuando esté enfermo, póngase en el corazón, ese le va a salvar la vida. Es un genio. Qué bárbaro. Bueno, entonces, vamos, sí, ahora son fotos. Pásalas porque son
Mira, esto es lo que dice aquí. Seño, no estás sola. Seño es la señorita, la maestra, no estás sola. Este dice, adultos mayores en apoyo a nuestros hijos. Es una cosa... no hay una cabeza, no hay un líder. Son gente que habla, que dice lo que quiere decir. Y esta es la represión que están sufriendo en este momento. ¡Con armas! ¿Por qué no le dice la verdad? ¡Morales! Venía acá a decirnos la verdad. Me dan una explicación. ¿Por qué no hacen Todo lo que nos dijiste hasta el día de hoy. Lo reprimieron, le tiraron gases. Maldito Morales, lo dispararon ahí con cinco disparos, tiene ahí el hermano. Y la ambulancia no quiere entrar porque la policía no lo autoriza. No quiere entrar la ambulancia. Hay un herido ahí. Urgente, esto está ocurriendo en Jujuy. Urgente, esto está ocurriendo en Purumarca. Ahora, algo. Huella, Churcal, Maimara, Tilcara, Quebrado de Humahuaca, para el mundo entero, en Pacapaca. Somos seres de esta tierra, ellas parte de nosotros. Construimos lo que somos sin olvidarnos del otro. Nuestra identidad se siente como el viento y se hace más potente con el tiempo. Somos huella, en este lugar estudiamos. Conocemos nuestro suelo, acá sembramos. Siguiendo la luna, en familia cosechamos. Porque somos quebradeños, acá bailamos. Cuando me están mintiendo, enseguida lo detecto. Conocemos los engaños, no nos hacen efecto. Somos niños y estamos seguros. No negociamos ni el agua ni el futuro. La megaminería solo deja porquerías. Arrasa con la tierra, con los ríos, con la vida. Protegemos este suelo, la Pacha lo señala. Nos guía la bandera, bien en alto la huispala. Decimos lo que pensamos, esa es nuestra fortaleza. Rapeamos lo que decimos para que no haya tristeza. Las palabras las cortamos con tijeras, jugando con rimas para decirlo de esta manera. El durazno de mi voz está maduro, ningún viento hace que se me vuele el chulo. No queremos ninguna piedra en el zapato. Pata, pila, vamos caminando por el charco. Palabras reparto, tristezas descarto. Para liberarme yo canto. Somos la nueva voz y no me quiero callar. Rapeando realidades para hacerte despertar. En esta comunidad nunca estamos cansados. Seguimos la huella de nuestros antepasados. Pachamama, Santa Tierra y Madre Naturaleza. Quiero que te cuiden todos por tu sagrada belleza. Decimos lo que pensamos, esa es nuestra fortaleza. Rapeamos lo que decimos para que no haya tristeza. Bueno, estas cositas. Oh. Bueno, entonces eso sería lo político. Y lo otro es la política. Lo que observamos, creo, en el presente es una distancia cada vez mayor entre lo político y la política. Algo está pasando que hace, que coloca una distancia casi infranqueable entre los dos universos, ¿no? Podría decir alguna cosa sobre eso también, que es cómo la política hoy se abreva, digamos, bebe en el odio, o sea, en el resentimiento y el rencor, que he pensado bastante sobre ese rencor y ese resentimiento, que tiene que ver con las promesas no cumplidas de la modernidad. Y también con las promesas no cumplidas de la democracia. Y creo que eso es lo que tenemos que estudiar, entender, dónde se produce el odio en el que hoy las fuerzas más antipopulares de la historia vuelven y
intentan entonces, mediante la política, conseguir los votos que el gobernador Morales consiguió en Jujuy, pero no van a poder evitar lo político que viene junto también. Entonces ahora recordé, y con eso finalizaba mi exposición, hubo, la última vez que estuve en una mesa con Quijano en Lima, inclusive hay una publicación de ese encuentro, después puedo pasar los datos. Él comenzó su exposición diciendo una cosa tremendamente dolorosa, que todas las personas que estábamos presentes fue como una puñalada. Y él dijo, hemos sido derrotados. Yo me encontraba en la mesa y ante esa frase empecé a pensar lo más rápidamente que consigo sobre cómo, digamos, cómo darle una vuelta a ese hemos sido derrotados, porque era indispensable, inclusive personalmente para mí. Y entonces dije lo siguiente, acabamos de escuchar a Aníbal hacer un elogio de la derrota. Y creo que la derrota tiene sus razones para ocurrir. Estas derrotas que estamos experimentando, tanto en España, claramente, como también hemos visto en Brasil. Bueno, en Brasil justamente esa derrota pasó relativamente rápido, todavía hay grandes riesgos, pero se vio el mal, se vio la cara del mal. Quizás la derrota merezca ser elogiada, con Trump en los Estados Unidos, ¿no? Porque los vencedores se van rápido, muestran la cara en esa supuesta victoria, como en el caso del gobernador de Jujuy, que apenas venció las elecciones, se negó a darle un salario digno a los maestros, a los docentes, por eso están tan activos ahí, y cambió la constitución provincial para darle a él poderes de reelección indefinida, y también para reprimir las marchas, como la que estamos viendo ahí, y también para tomar sin consulta, lo que es absolutamente hasta inconstitucional en la Argentina, porque la Argentina ratificó la Convención 169 de la OIT, o sea, hay hay obligación de consulta, pero en la Constitución provincial él infringe, inclusive ya está en Argentina desde ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque su nueva Constitución inflige derechos que ya están constitucionalizados en la Constitución Nacional por la introducción de la Convención de la OIT. Entonces, con esto termino y podemos conversar un poco. ¿Está bien? Gracias, Rita, por la conferencia en sus tonos, formas, energías, todo lo que has traído. Para abrir turno, que ya veo que hay varias palabras, una pregunta muy rápida, ¿no? Esa energía de lo político, cada vez más distanciado de la política, la convocas, ¿no?, como una fuerza fundamentalmente de carácter conservador, en el sentido de conservar lo común, ¿no?, y fundamentalmente una fuerza con carácter de arraigo, ¿no? Y parecería, ¿no?, como que hay una paradoja por un lado en su fortaleza y su fragilidad, ¿no?, como que hay algo de las amenazas que aquí se convocan, que tienen que ver con la extracción salvaje, la crisis climática, ¿no?, todo un mundo muy fragilizado y una tremenda fuerza que al mismo tiempo emerge en este momento, ¿no? Y es curioso que en todos los registros que recibí, que son muchos, esta es una selección, puse varios, pero todos son mujeres las que están hablando. Y con una claridad, no hay una cabeza, no hay un líder, no hay un gran orador, no hay un centralismo democrático, que es una de las estructuras de la estrategia política que detesto con más
No hay eso, no hay políticas de arrebañamiento, o sea, de acumulación de fuerzas, que son los dos males de nuestra militancia en los años 60.